Buenas tardes y bienvenido, señor Posada. Sí, buenas tardes, Gladys. Ahora Creo que sí, acá tenemos ya mejor comunicación. definitivamente, ahora sí lo escuchamos, claro y fuerte. Entonces, le Bueno, qué preguntaba bueno. sobre el propósito de esta conferencia sobre Venezuela en Bogotá, propiciada por el presidente Gustavo Petro. Porque él ha insistido mucho sí, en el tema de la democracia, en las condiciones para que la población, para que los venezolanos podamos decidir de una manera libre, soberana, sin presiones, pero insiste mucho en el tema de las sanciones. Creo que ese es como el punto principal, o pareciera ser el punto principal de ese propósito del presidente colombiano. No sé cómo lo ve usted. Pues yo creería, Gladys, que lo primero que ocurre con el presidente colombiano es que él está buscando unificar un bloque latinoamericano de gobiernos de izquierda, y eso lo ha manifestado en muchísimas oportunidades, pero que en ese afán de construir un bloque latinoamericano de gobiernos de izquierda, pues no tiene problema en ser un poco selectivo en lo que rechaza y en lo que acepta. Mm. El presidente Petro ha sido un presidente que en diferentes momentos ha decidido dar peleas, por ejemplo, con el caso de Bukele en Salvador, o con toda esta inestabilidad política que llevó a la salida del presidente Castillo en Perú. Sin ningún problema lo ha rechazado, los ha atacado, ha peleado con presidentes como el caso de Salvador, pero cuando tiene que hablar del caso de Venezuela, lo más cercano que ha estado a rechazar lo que ocurre en Venezuela es decir, yo creo que el pueblo venezolano es el que debe elegir su futuro. Y me parece Mm. sumamente preocupante que la postura del presidente Petro, que está organizando este tipo de encuentros y este tipo de diálogos, sea esa incapacidad tan grande de rechazar algo tan elemental como los incumplimientos con la democracia y los abusos de los derechos humanos. Y ahí también, bueno, se suma un elemento que sin duda está generando reacciones de diferentes de maneras, porque de hecho hay que decir también que la población venezolana ha reaccionado de una manera muy dura sobre lo que ha sido la actuación reciente del líder opositor Juan Guaidó, que cruzó frontera, obviamente llegó a Bogotá, según su argumento, para de una u otra manera pues participar y dar su punto de vista y compartir lo que es la postura en esa conferencia propiciada por el gobierno de Petro, y el resultado es que fue expulsado, y el argumento además de Gustavo Petro, que lo voy a citar aquí del Twitter oficial del presidente, dice: el señor Guaidó no se le expulsó, es mejor que la mentira no aparezca en la política. El señor Guaidó tenía un acuerdo para viajar a Estados Unidos, nosotros lo permitimos por razones humanitarias a pesar de la entrada ilegal en el país, y esa entrada ilegal fue incluso también la justificación que dio el presidente Petro para decir que pues si alguien entraba de manera ilegal pues no podía recibir una respuesta por parte de su gobierno diferente, y que si lo hubiese perdido abiertamente el asilo se lo habrían otorgado si entraba por las vías legales. Pero ahí también, bueno, se contradice con lo que han sido sus declaraciones como mandatario sobre el tema del asilo, esos derechos fundamentales de apoyo a personas que pueden estar en situación de riesgo o cual sea su factor dentro de ese marco de asilo que contempla el derecho internacional. Y discúlpeme que me alargue para entonces agregar el elemento de que él argumenta que bueno, que él debió entrar por una vía normal y que con el pasaporte de manera regular, y bueno, se le olvidan ciertas precisiones en el caso particular de ese líder opositor, por lo cual él, así como esperaba el mandatario, pues no hubiese podido entrar. Y además el asilo no entiendo que no contempla ese requerimiento, más bien todo lo contrario, ¿no? Se supone que se otorga sí o sí para proteger, independientemente de que se tenga o no el pasaporte o se haya entrado por una vía o por la otra, ¿correcto? Pues Gladys, lo primero es que cuando se dan este tipo de diálogos con respecto a países que tienen casos de persecución política, lo primero que se tiene que prever es que no todos los que van a participar necesariamente puedan cruzar una frontera legalmente, porque está claro que van a estar en muchos casos requeridos por la justicia, por ejemplo, cuando hay persecución, y esta es una frase que muchas veces se ha repetido en el caso de Venezuela, la principal ocupación de un líder político perseguido es no dejarse atrapar. Y sería muy ingenuo de parte del gobierno colombiano que organizando este tipo de encuentro desconozca que hay líderes políticos que están siendo perseguidos por la justicia. En Venezuela hay más de 300 presos políticos, y que todos van a estar pues en la capacidad de cruzar la frontera con un pasaporte. Esa Claro, es y es que una actitud de parte del gobierno colombiano absolutamente incomprensible, pero que además le da toda la excusa a los sectores opositores a este diálogo
para desde el primer momento decir que es un diálogo que no es Parcializado. incluyente con todos los sectores políticos. Uno Claro. puede estar de acuerdo o no con el experimento político que representó Guaidó en su momento, pero creo que es un hecho que Guaidó como presidente en su momento de la Asamblea y como dirigente de la oposición es un vocero importante para tener en cuenta en una reunión como esta. Y el gobierno colombiano tenía que haberlo manejado de una manera más estratégica, que tuviera, pues que no tuviera ese elemento de exclusión que hoy por hoy tiene y que Sí. nubla por completo este encuentro. Bueno, de hecho también aquí fíjense que estamos hablando también de ese tema y se está desviando la atención y eso es otra cosa que al margen se le cuestiona al líder opositor que está recibiendo las peores críticas de la propia población venezolana que está desgastada de ese liderazgo opositor por muchos errores cometidos. Ese es como un punto y aparte, pero desvía la atención de ese encuentro y le suma o le resta, mejor dicho, a el presidente colombiano lo que fue su reacción en ese propósito de supuestamente venderse o mostrarse como un intermediario, como una especie de negociador, pues como un jefe de Estado que propicia lo que él mencionaba, esa unión de América Latina dentro de un marco democrático, de derechos fundamentales para las poblaciones, obviamente de libertades, de soberanía, bueno, sin presiones y también sin sanciones, que es válido porque tiene sus consecuencias para cada país, así lo ha vivido Venezuela. Pero creo que esto le resta enormemente por la respuesta que dio dentro de ese propósito que quiere supuestamente vender a la región, ¿no? Y al mundo. Absolutamente, Gladys. Y es que si uno se sienta a ver cuáles son los dirigentes de la oposición venezolana que están hoy reunidos en Bogotá, pues los grandes representantes de esa oposición venezolana creo que ninguno está. Antonio Ledesma, María Corina Machado, Juan Guaidó, pues no está ninguno de ellos. Y, y deja una pregunta sobre qué tan legítima y qué tan representativa es esa vocería de los líderes opositores que están aquí reunidos, a quiénes representan y a nombre de quiénes están hablando, qué tan realmente incluyente es esa reunión. Y, y yo creo que el balance pues es mucho más negativo de lo que uno quisiera que fuera. Hasta ahora. Es decir, yo creo que en Colombia, tanto en Colombia como en Venezuela, uno quisiera que una reunión de esas fuera con garantías para todos los sectores. La celebramos inicialmente, Yo pero yo también creo la que el celebro. desenlace que ha tenido y la forma en que ha tenido lugar, pues realmente es decepcionante. Sí, no, no se pueden tener grandes expectativas, ¿no? Sobre lo que ha sido esa conferencia propiciada por el presidente de Colombia. Esperaremos en el tiempo, a ver, como dicen, el tiempo se encarga de despejar las dudas y las acciones además matan juicios. Veremos entonces qué se desarrolla ahí con esos invitados, que esos invitados, bueno, de una comunidad que sí, en algunos casos está procurando, pues, cambios para la población, sobre todo para que la población venezolana pueda tener, como corresponde, la calidad de vida dentro de un marco de valores esenciales y de respeto a los derechos fundamentales. Pero igual, por lo pronto, esa conferencia pues inició y termina con qué fin. Básicamente fue un encuentro, un saludo entre partes, se hablaron, se tocó el tema de Venezuela. Venezuela fue, bueno, la protagonista del debate, de la conversación y el análisis. Pero de ahí, ¿qué vendría para terminar, señor Posada? Pues ustedes en Venezuela saben perfectamente que esta está lejos de ser la primera vez que se reúnen delegados de la oposición y del gobierno de Nicolás Maduro. Este tipo de encuentros se han sostenido en varios países, en varios momentos, y lo que uno más quisiera en ese momento es que por lo menos no se repitieran errores del pasado, como la exclusión de algunos sectores, algunas vocerías. Y yo creo Mm. que ese es el primer ingrediente para que una reunión como la de hoy pues no tenga las conclusiones y las implicaciones deseables, porque finalmente lo que se busca es que los voceros del gobierno realmente lleguen a Venezuela con una serie de recomendaciones acatadas y de alguna manera apoyadas por voceros de diferentes gobiernos del mundo que están también aquí presentes hoy, como por ejemplo tiene que ver con el trámite de una agenda electoral, de un cronograma electoral, de unas garantías electorales para la participación de todos los sectores políticos en las próximas elecciones presidenciales y muy diferente a lo que ocurrió en las elecciones pasadas en ese sentido. Pero si Ay, tenemos una exclusión de ese nivel en la mesa de diálogos,
pues la legitimidad de eso realmente va a ser muy cuestionable y no sé qué tan reales y palpables podrían ser en ese sentido los resultados de un encuentro Sí, y sobre todo entiendo. sus efectos. Y confiable, exactamente. Gracias por haber estado con nosotros, señor Fernando. Fernando Posada es politólogo, analista político colombiano, hablando de lo que fue esta conferencia, o ha sido esta conferencia sobre Venezuela en Colombia y esos puntos claves de la reunión que los conocemos, pero bueno, hay que también poner en contexto, de acuerdo a los elementos que se han sumado, las respuestas que se han dado, básicamente las declaraciones también, para poder hacer un mejor análisis de esa iniciativa que, como bien decía nuestro invitado, uno celebra, porque todo lo que sume al bienestar de Venezuela, a un entendimiento, a un avance, al desarrollo, al progreso y al respeto a las garantías por los derechos fundamentales, por la libertad y la democracia, pues bienvenido sea. Pero solo el tiempo dirá hasta realmente, hasta qué punto esto va a avanzar o no en ese sentido. Una vez más, gracias a nuestro invitado Fernando Posada, son las 3:47. Vamos a hacer una pausa musical y en breve volveremos.